Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Les habla Carlos Andrés Gómez y el día de hoy continuaremos con la lectura del libro El Gran Movimiento Adventista, capítulo 1, parte 3. Tres eventos destacados desde el Edén hasta el fin. Al considerar el sendero del pueblo de Dios desde el Edén hasta el fin, a la luz de la Escritura hay tres eventos que se destacan en forma especial. El primero es la primera venida de Cristo, la encarnación, la venida de Manuel, Dios manifestado en carne. El segundo, la gran reforma después de la Edad Oscura, los 1260 años de opresión en los que la palabra de Dios estaba casi totalmente fuera del alcance del pueblo común, la salida de la Iglesia de su estado en el desierto y la colocación de la Escritura donde todos pudieran leerla y conocer su voluntad. Y el tercero, la segunda venida de nuestro Señor para traer los tiempos de la restitución de todas las cosas habladas por su boca, a través de todos los santos profetas desde el comienzo del mundo. Esto es, para concluir el conflicto de los siglos, el conflicto entre el pecado y la justicia, para iniciar la edad de gloria hacia la cual se ha dirigido la historia por tantos siglos. La profecía indica hitos camino al fin. Al presentar atención a la segura palabra de la profecía como una luz que ha de guiar nuestros pasos, descubriéndonos el sendero correcto a través de la oscuridad, no es de extrañarse que podamos encontrar el camino claramente trazado en la palabra profética hasta llegar a través del transcurso del tiempo a la segunda venida de Cristo. Siendo esto así, aquellos que siguen de cerca la luz de la profecía no solo reconocerán las señales y marcas de que el gran día está cerca, sino que también reconocerán la obra del Señor avanzando firmemente con mensajes de verdad que han de preparar un pueblo para encontrarse con Él, en paz a su venida. Aunque las escrituras declaran que el día del Señor vendrá sobre las masas como un ladrón en la noche, también dice de aquellos que siguen el consejo del Señor, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. Recuerda la conducción del Señor. Al traer a la memoria la conducción del Señor en el movimiento adventista, es bueno notar que siempre ha sido el propósito de Dios que su pueblo recordara las manifestaciones de su providencia y poder en su favor. Al dar las razones para la apostasía de Israel respecto a Dios, el salmista dice: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo. Si era bueno para Israel que recordaran la conducción de Dios a favor de ellos, ¿no es bueno también para nosotros? En éxtasis el salmista dice otra vez: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En todas las épocas el Señor ha tenido verdades importantes, calculadas por su gracia, para sacar a un pueblo de la esclavitud del pecado y prepararlos para una entrada en la Canaán celestial. Y es provechoso considerar la conducción del Señor con todos los que han proclamado estas verdades. Grandes resultados con medios pequeños. En la historia de la Reforma, de Aubigné dice: Dios, que prepara su obra a través de las edades, la realiza por los instrumentos más débiles cuando su hora ha llegado. Efectuar grandes resultados con los medios más pequeños, tal es la ley de Dios. Esta ley, que prevalece por doquiera en la naturaleza, también se encuentra en la historia. Cuando Dios, en los tiempos antiguos, comenzó a escoger un pueblo especial a fin de establecerlos como una nación peculiar para sí, llamó a un hombre, Abraham, que vivía entre los paganos de Ur de los caldeos. De él surgió una progenie numerosa, pero de ellos, cuando fueron exaltados a la dignidad de una nación, el Dios del cielo dijo: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos.
Más adelante, cuando quiso librar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, eligió como su líder a uno que en su infancia fue escondido por 3 meses en la casa de su madre y después fue puesto en una canasta sencilla y ruda, compuesta de cañaveral y cubierta de brea y entregada al cuidado del río Nilo. Este mismo Moisés, sin embargo, fue uno que, cuando los años vinieron de la comprensión, eligió el sendero humilde del sufrimiento con el pueblo de Dios antes que el gozo de los deleites temporales del pecado. La victoria de Gedeón. Más tarde, cuando el Señor quería librar a Israel de los madianitas y los amalecitas que vinieron sobre la tierra en gran multitud como langostas, y destruían la producción de la tierra y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, el Señor envió un ángel a Gedeón. Este hijo de Joás había sido debilitado al extremo de trillar un poco de trigo y esconderlo de sus enemigos. Cuando el ángel le notificó que él debía librar a Israel, Gedeón con asombro preguntó, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Este mismo hombre humilde y pobre salió con sus 300 hombres, con lámparas sencillas y vasijas, una acción que habría parecido una locura según el criterio humano finito, y haciendo de Dios su fortaleza, ganaron una poderosa victoria. Previa a la liberación, Gedeón podría haber expresado un lamento como el del profeta Amós cuando preguntó, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. El bebé en el pesebre. En el tiempo señalado por Dios, nació el Salvador de la humanidad y los pastores lo encontraron en un pesebre. Sus parientes terrenales siguieron las humildes aunque honorables ocupaciones de la vida. Con respecto a su pobreza terrenal, el Salvador dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él eligió a sus apóstoles de entre esa clase inferior que, aunque no la más pobre, no alcanzaba el nivel de la clase media. Todo tuvo la intención de manifestar al mundo que la obra no es del hombre, sino de Dios. No muchos sabios. Pablo dijo de la obra de la iglesia primitiva en sus días, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hombres humildes en la Reforma. Encontramos el mismo principio ejemplificado en la vida de los grandes reformadores del siglo XVI. El historiador dice, el reformador Zwinglio emergió de una choza alpina de pastores. Melantón, el teólogo de la Reforma, del taller de un armero. Lutero, de la cabaña de un pobre minero. De sí mismo, Lutero dijo, mis padres eran muy pobres. Mi padre era un pobre leñador, más tarde llegó a ser minero, y mi madre a menudo llevaba leña en sus espaldas para que pudiera obtener los medios para criar a sus hijos. Soportaron la tarea más severa para nuestro bien. El apóstol Santiago, hablando del llamado de la gente al servicio de Dios, dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Los primeros metodistas. Al observar la creciente línea de reformadores hasta los primeros días del metodismo, cuando la doctrina de la gracia gratuita era proclamada asiduamente, la encontramos acompañada del poder de Dios.
al ser presentada fielmente a la gente con el tierno amor de Cristo y aferrada con una fe viva, los creyentes no solo encontraron el perdón de sus pecados pasados, sino un poder santificador que los capacitaba a llevar una vida de santidad. El metodismo tuvo un origen humilde y fue bendecido según la fe y la confianza sencilla de los ministros y laicos. Al delinear los incidentes y experiencias conectados con el movimiento adventista, encontramos que, como en el caso de toda obra del Señor de la cual el hombre es un agente, su origen estuvo entre los pobres y desconocidos, pero que nadie la rechace sin antes examinar cuidadosamente la evidencia sobre la cual está basada esta gran obra, no sea que se lo encuentre en la posición de aquellos de los cuales Dios dirá que menospreciaron el día de las pequeñeces. La réplica de Eck a Lutero. Para beneficio de los que pueden estar inclinados a decidir si un punto de doctrina es correcto o equivocado por los pocos o muchos que lo aceptan, citamos en parte la controversia entre Lutero y Eck. Lutero fundamentaba su posición en las Escrituras y aseguraba que los hombres no tenían el derecho de colocar su opinión en un plano superior a la palabra de Dios. A esto Eck le contestó con estas palabras irónicas. Estoy sorprendido por la humildad y modestia con la cual el reverendo doctor intenta oponerse solo a tantos padres ilustres y pretende saber más que los soberanos pontífices, los concilios, los doctores e incluso las universidades. Sin duda sería sorprendente que Dios hubiera escondido la verdad de tantos santos y mártires hasta la llegada del reverendo padre. Esta argumentación podría compararse con la controversia entre Zwinglio y John Faber en Zúrich, cuando este último expresó su sorpresa ante la condición de que a la que habían llevado las cosas, cuando los usos antiguos que habían durado 12 siglos se abandonan y llega a la conclusión clara de que la cristiandad había estado en un error durante 14 siglos. Zwinglio rápidamente contestó que el error no es menos error porque la creencia en él durare 14 siglos, y que en la adoración a Dios la antigüedad del uso no es nada a menos que encuentre base y autorización en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios versus la sabiduría humana. El peligro de depender de las opiniones de los hombres en lugar de resolver la pregunta ¿qué es la verdad? Con la palabra de Dios está agudamente definida por el profeta Oseas cuando dice, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. La tendencia del corazón humano siempre ha sido confiar en el hombre, pero al acercarnos al tiempo cuando el Señor se levante para castigar la tierra, el profeta Isaías exhorta, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Siendo así advertidos por la Escritura respecto a nuestro peligro en esta dirección, que ninguno condene al movimiento adventista como si fuera indigno de consideración por causa de su origen humilde, o porque aquellos considerados grandes a los ojos del mundo no apoyaron la causa. Más bien, que todos pesen cuidadosamente sus pretensiones. La verdad es de valor inestimable comparada con la cual las meras opiniones de los hombres no son más que paja inútil. Queridos hermanos, hemos llegado al final del capítulo 1. El día de mañana, con el favor del Señor, estaremos abordando el capítulo 2, el plan de salvación expuesto. Que el Señor nos bendiga.